La mujer apache durmió en mi granero. Al amanecer estaba en mi cama. Antes de sumergirnos en la historia, no olviden dar me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos ven. El viento empezó a cambiar al caer la tarde en Wyoming, cuando la última luz se apagaba sobre las llanuras y la escarcha bajaba de las colinas lejanas. Reed McAllister ya había cargado la última leña al interior de la cabaña y avivado el fuego para pasar la noche. El humo de la chimenea se aplanaba contra el viento y salía en ráfagas laterales. Eso significaba que se avecinaba mal tiempo rápido y cortante, imposible de ignorar. Reed no era amigo de las sorpresas. Se quedó de pie junto a la ventana, brazos cruzados, mirando más allá del reflejo cansado de su rostro hacia el patio oscuro. El granero estaba a unos 40 metros encorvado bajo el peso del deshielo y de las reparaciones de la temporada de tormentas. Su padre había levantado ese granero solo con madera en bruto y una yunta de mulas allá por el 59, y Reed había pasado casi toda su vida remendándolo. Debería estar descansando. El día había sido largo, desenterró postes de cerca y partió troncos helados, pero el silencio de afuera lo inquietaba. La temperatura caía más de lo normal. Había humedad en el aire. Lo sentía en las articulaciones y en el dolor viejo de una cicatriz de bala junto a las costillas. La inquietud iba en el viento. Se puso el abrigo de lana endurecido por años de trabajo y sudor. Calzó las botas sin calcetines. Tomó el farol del clavo junto a la puerta y lo encendió con la lumbre del fogón. El viento trató de apagar la llama en cuanto salió, pero él se inclinó sobre el vidrio y siguió andando. La nieve aún no caía, pero no tardaría primero lluvia, luego aguanieve, y después algo más duro antes del amanecer. El suelo ya estaba medio congelado, resbaloso de barro, donde el último sol no había secado. Cada paso de Reed sonaba espeso. El viento le atravesaba el abrigo, no se apresuró. Correr en la oscuridad solo traía errores. Avanzó firme escudriñando el patio, entornando los ojos mientras se acercaba al granero. Adentro la oscuridad era más suave, más cálida. El olor a heno y a sudor de caballo le resultaba familiar. Los animales se movieron inquietos al verlo. Colgó el farol en una viga y dio una vuelta lenta revisando puertas, costales de grano, cubos de forraje. Todo parecía en orden, hasta que de reojo notó un cambio en la forma de la pila de heno junto a la pared del fondo. No era evidente, pero algo no encajaba. Se acercó con sigilo sin hacer ruido. Los caballos seguían tranquilos, así que lo que fuera no los había asustado. Al doblar la esquina del establo y alzar más el farol, la vio. Al principio no lo asimiló. Estaba tan inmóvil que parecía parte del heno salvo por el tono de su piel y por cómo sus dedos aferraban el borde de una manta sucia como a un salvavidas. No dormía. Tenía los ojos bien abiertos, fijos en él, sin moverse, respirando con fuerza por la nariz. Su cabello era largo, negro, enmarañado sobre el hombro. El vestido, o lo que quedaba de él, estaba empapado, desgarrado en el cuello y el hombro roto a la altura del muslo. Tenía las rodillas recogidas contra el pecho, los pies descalzos enrojecidos de frío y barro, los tobillos arañados y sangrantes. En un hombro se adivinaban moretones y el labio estaba partido. Había corrido entre espinos rocas, quizá algo peor. Apache supo Reed joven, quizá de poco más de 20 años, aunque la mugre y el agotamiento hacían difícil calcularlo. Él no habló. Ella tampoco. Retrocedió despacio con las manos a la vista. Nada de movimientos bruscos. Pensó en distintas opciones. Podía ser una fugitiva de alguna granja de colonos o de algo más cruel. Conocía bien la justicia de aquellas tierras como para entender que no estaba allí sin motivo. Y también tuvo claro algo: estaba muerta de miedo. Ningún forajido se acurrucaría descalzo sin armas y sangrando en su granero. «No vengo a hacerte daño», dijo Reed con voz grave y tranquila. «Estás a salvo aquí esta noche». Ella no respondió ni parpadeó, solo lo observó. Reed se agachó junto a una caja guardando distancia y sacó del bolsillo un trozo de cecina de venado y medio pan de maíz que pensaba comer en la cerca esa tarde. Lo puso sobre un trapo lo desenvuelto y se apartó. No llevaba mucha agua. Dejó el farol encendido donde ella pudiera verlo y volvió a salir bajo la tormenta.
Entró a la casa, llenó una cantimplora de hojalata con agua del pote junto al fogón y regresó. Ella seguía en el mismo sitio. Dejó la cantimplora cerca de la comida y se retiró hacia los establos. Se sentó en un fardo de heno en silencio. Pasaron varios minutos así sin palabras, solo el viento afuera, el roce del heno y la respiración lenta de los caballos. Al fin ella se movió. Tomó primero el pan, luego la carne. Comió despacio con cautela como si temiera que se lo quitaran. Cuando extendió la mano al agua, le temblaban los dedos. Bebió apenas lo justo para humedecer los labios. Sus ojos nunca se apartaron de él. Cuando terminó se envolvió más en la manta y le dio la espalda. Era lo más parecido a una muestra de confianza que Reed pensó recibir esa noche. No le preguntó el nombre, no insistió. Solo se puso de pie, tomó el farol y dejó la puerta del granero trabada por fuera sin echar el cerrojo. Sin cerrar del todo. No sabía por qué. De regreso en la casa, Reed McAllister se quitó el abrigo, atizó el fuego y se sentó a la mesa en la penumbra. Se sirvió una taza de café frío y la contempló largo rato antes de beber. Llevaba casi 6 años cuidando el rancho en soledad, desde que su hermano menor murió de una caída de caballo, y su padre falleció poco después de una dolencia en el corazón agravada por un invierno cruel. Sin esposa, sin hijos, sin parientes cercanos. Solo iba al pueblo cuando necesitaba provisiones. Los vecinos lo llamaban huraño. A él no le molestaba, no se ocultaba, solo estaba cansado. Había vivido la guerra cabalgado con una compañía de voluntarios a inicios de los 70. Había presenciado cosas cerca de la frontera de las que nunca habló. Después volvió para trabajar la misma tierra donde nació, intentando dar sentido a un mundo que ya no lo tenía. La guerra había terminado, pero el campo seguía pidiendo cuidado. Y ahora una mujer medio helada y maltrecha en su granero. Esa noche no logró dormir del todo. Cada ráfaga de viento lo hacía mirar la ventana. Cada chasquido del fuego lo mantenía alerta. Su rifle descansaba junto a la puerta. No por ella, sino por quien pudiera venir tras sus pasos. Al amanecer, cuando la tormenta cedió y la luz se extendió por las llanuras, Reed se vistió en silencio y fue al granero. Ella seguía allí. Algo, sin embargo, había cambiado. Había comido toda la comida, bebido el agua. Había barrido parte del piso, apilando el heno con más orden, y luego se quedó. Cojeaba un poco con la pierna aún sangrando. Los moretones del hombro se veían peor a la luz del día. Reed se acercó con paso pausado. La vio girar el cuerpo para encararlo precavida pero sin miedo. Él asintió hacia su pierna. Necesita limpieza. Ella no respondió. Reed caminó hasta el rincón donde guardaba la palangana, la llenó con agua del barril. Arrancó una tira de una camiseta vieja y sacó una lata de ungüento que solía usar en los caballos cuando se cortaban en el alambre. Luego esperó dándole espacio. Al fin la joven se sentó en la baranda del establo y extendió la pierna. Su cuerpo seguía tenso, el rostro difícil de descifrar. Pero le permitió acercarse. Reed trabajó en silencio. Limpió la herida quitando barro y sangre seca. Ella apenas se estremeció una vez. El corte no era profundo, pero estaba irritado y se infectaría si pasaba otro día. Él lo vendó con firmeza y retrocedió. Ella lo miró brevemente, los ojos se alzaron un instante para encontrarse con los suyos. Luego volvió a bajar la vista. Reed no la presionó. Solo dijo, «Traeré comida más tarde», y se dio la vuelta para marcharse. Ella retomó la escoba. Esa noche dejó la puerta de la cabaña sin llave por si acaso, pero ella no entró, todavía no. La segunda mañana llegó con un cielo quebradizo y escarcha en las ventanas. La tormenta había pasado, pero el aire guardaba ese silencio que hace viajar los sonidos y hace sentir vigilado a cualquiera. Reed se plantó frente a la estufa friendo tocino en una sartén de hierro. Mandíbula apretada, mirada lejana. No tenía hambre, apenas había dormido 1 hora, pero cocinó igual. La rutina ayudaba. Evitaba que los pensamientos se desbocaran. Guardó la mitad de la comida en un trapo limpio, llenó una taza de agua y salió. Las botas se hundieron un poco en el lodo del deshielo. La luz de la mañana se extendía plana sobre la pradera gris y afilada.
Unos cuervos picoteaban restos arrastrados por el viento cerca de la cerca. Nada fuera de lo común. Caminó al granero con la misma cadencia de siempre serena calculada sin delatar el nudo en el estómago. Ella seguía allí, lo supo antes de abrir la puerta. Los caballos estaban atentos pero tranquilos. Ya reconocían su olor. Había pasado la noche en silencio, o quizá él estaba demasiado cansado para oír. Dentro la mujer estaba de pie sin esconderse. Se había echado una manta de caballo sobre los hombros y miraba a una yegua que masticaba perezosa a sus pies. Reed se detuvo en el umbral con la comida en una mano. ¿Comiste?, preguntó. Ella giró apenas la cabeza. No dijo nada. Él se acercó al mismo fardo de heno donde se sentó el día anterior y dejó la comida y el agua sin más palabras. No la apuró. Si tenía hambre, comería. Se notaba que sabía cómo sobrevivir. También advirtió que había reunido más heno durante la noche. Las herramientas del fondo horquilla pala, la canasta oxidada de huevos estaban ordenadas. No por casualidad. Había estado trabajando. Reed inclinó la cabeza hacia su pierna. «Volviste a abrir la herida». Ella no contestó, pero al dar un paso la cojera lo confirmó. Reed no comentó nada. Tomó la palangana, le agregó agua tibia del cubo junto a la puerta y volvió a arrodillarse. Ella se acercó despacio con cautela pero sin vacilar. Cuando se sentó él desató el vendaje. Su piel se contrajo un poco por el frío, pero no se apartó. «Se ve más limpio», murmuró Reed McAllister. «Has pasado por peores». Ella apenas encogió los hombros, no con desdén, sino en señal de acuerdo. Era cierto, él podía notarlo. Mientras le curaba la herida, las preguntas que la noche anterior no se había atrevido a formular le daban vueltas en la cabeza. ¿De dónde venía? ¿Quién la había obligado a huir? ¿Y qué habría arriesgado para llegar hasta allí? No traía provisiones. Sin caballo, sin abrigo, sin calzado. Ni una bolsa, ni siquiera un cuchillo. Nadie se marcha así por voluntad propia. Aquello era una fuga a medianoche, con nada más que el aliento y la intuición de por dónde quedaba la libertad. Aún no era momento de preguntar, pero habló con calma. «Si te quedas aquí, surgirán preguntas», advirtió con voz firme. «La gente ve a una muchacha india en las tierras de un hombre blanco y no pregunta con cortesía. Solo da por hecho». Los ojos de ella se alzaron sin miedo ni ira, solo alerta. Reed percibió algo en su mirada, inteligencia, cautela. Lo observaba con más atención. «No pretendo adueñarme de nadie», continuó. «Si decides salir por esa puerta, no te seguiré. Pero si te quedas, hay reglas». Ella lo miró en silencio. «Trabajas, comes, no toques mi rifle, y no miento por nadie. Si alguien viene a preguntar, primero escucho, pero no me jugaré la vida por algo que no comprenda». Pasó un instante, luego otro. Finalmente ella asintió una vez. No era sumisión, era un pacto mudo. Reed entendió. Secó la pierna, la vendó de nuevo y se incorporó. Los días siguientes tomaron un ritmo sereno. Ella no intentó huir, no se ocultó. Poco a poco comenzó a hacer más. Daba de comer a las gallinas, movía sacos de grano, barría el gallinero, e incluso acarreaba agua del pozo a pesar de su lesión. Callada, meticulosa. Nunca se quejaba, pero trabajaba. Cada jornada que permanecía, el riesgo crecía. Era inconfundiblemente apache. Sus pómulos, su cabello, su piel la delataban. Su mera presencia desafiaba en silencio a los hombres del pueblo, siempre listos con la soga y los prejuicios. Sin embargo, Reed había tomado su decisión la primera noche. Si hubiera sido del tipo que la echaba a la tormenta, no habría encendido la lámpara. Ni llevado comida, ni curado la herida, ni hablado con cuidado. Ella le recordaba una etapa de su vida de la que no hablaba cuando las órdenes venían de hombres sin nombre, y los castigos se repartían con antorchas. Había visto lo que les pasaba a mujeres como ella cuando las atrapaban. Aún tenía grabada la imagen de unos pies desnudos colgando de un poste del telégrafo en El Paso. Entonces era más joven, más insensato.
Y no intervino, no repetiría ese error. Una tarde, poco antes del anochecer, la encontró de pie detrás de la cabaña, no cerca, solo quieta en la hierba mirando el horizonte, los ojos entornados. Él estaba partiendo leña. Se detuvo al verla. ¿Esperas a alguien?, preguntó secándose el sudor de la frente. Ella no contestó. Continuó mirando hacia el oeste, donde la tierra se doblaba como olas heladas y el cielo sangraba rosa y violeta. Reed siguió su mirada, pero no vio nada, ni jinetes, ni humo. Nada que se moviera salvo el viento entre los álamos secos. «Hay alguien que te persigue», insistió. Ella seguía sin responder, aunque apretó la mandíbula. Sus manos se cerraron en el borde de la manta que aún usaba como escudo. Reed habló sin enfado, solo con cansancio. «Si no hablas, no puedo ayudarte más que hasta aquí», dijo. «Ya te di espacio-tiempo. Pero si hay alguien peligroso ahí fuera que venga por ti, necesito saberlo». Ella no se movió. No retrocedió. Finalmente habló. Su voz era tan suave que apenas se oyó. «Nadie viene». Eso fue todo. Y él le creyó. Aquella noche, después de la cena, volvió a verla afuera de la cabaña. Igual que antes. La misma distancia. La misma mirada de incertidumbre tranquila. Reed no dijo nada. Simplemente dejó la puerta sin seguro. Ella no entró. Todavía no. Pero ya lo pensaba. 2 días después el viento volvió a cambiar. Más frío. Venía del norte. Reed McAllister no necesitaba termómetro para saber que la primera nevada de verdad estaba cerca. Lo sentía en el aire inmóvil, al amanecer, en el crujido más duro de la tierra, bajo las botas y en el silencio de los pájaros. Esa mañana, de pie en el porche con su taza de café, miró hacia el granero. Ella ya estaba despierta. Había visto su sombra pasar entre las rendijas apenas clareó. 3 noches habían pasado desde su llegada. Aún no entraba a la casa, pero cada anochecer se acercaba un poco más. Eso decía mucho, aunque no lo expresara. Dentro del granero, recogía alimento en un balde de hojalata, moviéndose con calma a pesar de la pierna lastimada. Trabajaba sin dudar, sin esperar indicaciones. Reed la observó un instante antes de acercarse. «¿Sabes tratar con animales?», preguntó. Ella no levantó la vista. Un poco respondió. Su voz sonaba más firme que la primera vez, menos áspera, aún cautelosa, pero con seguridad. Reed asintió. Eso explicaba por qué los caballos no se habían alterado cuando entró la primera noche. Se movía como quien conoce el ganado, pasos medidos, manos suaves. Había hombres hechos y derechos que no sabían entrar a un establo sin espantar a una yegua. Él la miró mientras ella vaciaba el grano en el comedero, dejaba el balde y se apartaba. La yegua se adelantó y empezó a comer. «¿Eres de por aquí?», preguntó Reed. «No, nada más». Ella no añadió detalle y él no insistió. Era temprano no solo en el día, también en la frágil confianza que se iba tejiendo. No pensaba romperla exigiendo respuestas. Pero algo estaba cambiando. Ella ya no era una huésped oculta en el heno. Empezaba a moverse como alguien que pertenece no en lo legal, sino en la forma de cuidar el lugar. Reparaba pestillos rotos, rellenaba cubos de agua. Reed había encontrado la leña perfectamente acomodada sin que nadie se lo pidiera. Incluso había puesto sal a los últimos frijoles del barril del sótano. Él nunca le pidió que se quedara, pero ella tampoco se fue. Y si era sincero, no quería que partiera. No era simple compañía ni comodidad. Era algo más difícil de nombrar, una especie de supervivencia compartida. 2 personas trabajando codo a codo, no por gusto, sino por necesidad. Mientras más ayudaba, más imposible era imaginarla lejos. Esa tarde, mientras reparaba la cerca del norte, Reed miraba el horizonte de vez en cuando. No porque esperara jinetes, sino porque conocía de sobra lo que los hombres pueden hacer cuando sienten miedo, aburrimiento o soberbia. Recordó que la primavera pasada un ranchero llamado Halloran murió por ocultar a una muchacha fugitiva. No era apache, pero para el pueblo daba lo mismo. La ley no lo condenó, pero el vecindario lo aisló. Su esposa tardó meses en volver a vender o comprar sin miradas hostiles. Reed conocía esos riesgos, los había medido.
Sin embargo, cada vez que la veía cojear sin queja y trabajar sin pedir permiso, volvía a la misma certeza. Ella merecía la misma oportunidad de vivir en paz que cualquiera. Al anochecer, la joven entró con 4 huevos morenos recién sacados del nido todavía tibios. Se los entregó sin decir palabra y se quedó en la puerta indecisa. Reed la miró. Luego miró los huevos. ¿Tienes hambre? Ella vaciló y asintió. Él se hizo a un lado. Entonces pasa. Era la primera vez que ella cruzaba el umbral. No se detuvo a mirar, fue directo al banco junto al fogón y se sentó. No tocó nada, ni siquiera se recargó. Solo aguardó. Reed quebró los huevos en la sartén, añadió una tira de tocino y dejó que el fuego hiciera su labor. El aroma a grasa y leñas llenó la estancia cálido y familiar. Colocó un plato de hojalata frente a ella. La muchacha tomó el tenedor con calma y empezó a comer, aún sin palabras. Pero el silencio tenía otro matiz, menos parecido al miedo. Más bien era un espacio compartido. Reed McAllister se sentó frente a ella. ¿Tienes nombre?, preguntó tras una larga pausa. Luego en voz baja. Nia. Él asintió una vez. Reed. Comieron en silencio. Después ella ayudó a lavar los platos de hojalata sin que nadie se lo pidiera. Luego se quedó junto a la puerta. Otra vez indecisa. «Puedes dormir aquí esta noche», dijo Reed. «Es más cálido que el granero». Ella no respondió, pero se quedó. Cuando él extendió una manta extra en el piso junto a la estufa, ella se acostó sin decir palabra. Reed ocupó su cama sin discutirlo. Aquella noche la observó a la luz del fuego. Ojos cerrados, respiración lenta, no estaba rota ni indefensa, solo intentando sobrevivir. Igual que él. La nieve llegó en silencio llevada por el viento. Sin aviso. Un cambio callado en el aire que al amanecer cubrió la pradera con un manto blanco y suave. Reed abrió la puerta de la cabaña y se quedó quieto un momento. Miró la extensión de tierra. Todo estaba cubierto: el techo del granero, el gallinero, la cerca del corral. Todo liso, callado por el frío. El mundo parecía en pausa. Volteó hacia el fogón. Nia seguía dormida en la manta junto al fuego. Un brazo bajo la cabeza, el cabello extendido como una sombra sobre las tablas. No había hecho ruido en toda la noche. Ya eran 5 noches desde su llegada, 3 desde que entró en la cabaña. Aquella era su segunda noche bajo techo. Reed no le pidió que se quedara la primera vez, solo le ofreció calor. Ella aceptó. Sin palabras, sin complicaciones. Pero algo había cambiado. La cabaña tenía otro aire. Mientras él preparaba café en silencio, el aroma la despertó antes que el calor. Nia se incorporó despacio, parpadeando hacia la ventana y luego hacia él. No habló, pero tampoco se estremeció. Solo se envolvió mejor en la manta y se quedó tranquila cuando él le acercó una taza de hojalata. Ella la tomó con ambas manos, como si pesara más de lo que parecía. Bebió con cuidado. Su rostro apenas mostró emoción, pero los hombros se relajaron lo suficiente para que él lo notara. Reed puso una olla de avena sobre la estufa y rompió los últimos huevos. La nieve llegó temprano, comentó. Nia no contestó de inmediato. Luego con voz suave. ¿Cuánto tiempo se queda? A veces hasta marzo, respondió Reed. A veces más. Ella asintió sin sorpresa ni temor. Solo asimilaba el hecho de que todo lo que dejaba atrás quedaba ahora sellado por la nieve y la distancia. Si alguien la perseguía, no llegaría lejos sin caballos ni equipo. Y Reed estaba seguro de que nadie allá afuera sabía que ella estaba allí. Aún así no bajó la guardia. Había movido el rifle de la pared a un clavo junto a la puerta. Cada mañana antes de revisar el ganado, daba una vuelta completa a la cabaña alerta. Cualquier huella se vería clara en ese clima, pero no apareció ninguna, ni siquiera de venados. Solo las de ella, las mismas huellas descalzas de la noche en que llegó. No las pisó ni las borró. No quería olvidar lo que ella había pasado para llegar. Después del desayuno, Nia ayudó a lavar los trastes. Se movía con más soltura, la pierna sanaba y los moretones iban desapareciendo. Su manera de estar también había cambiado.
Seguía callada, reservada, pero ya no parecía una fugitiva. Más bien una invitada que empezaba a conocer la casa. ¿Alguna vez usaste un serrucho?, preguntó Reed. Nia lo miró sorprendida y asintió una vez. Bien, dijo él, entregándole la más pequeña de las sierras de arco colgadas en la pared. Necesitamos leña apilada junto al porche, 2 hileras de alto. Ella tomó la herramienta sin vacilar. No preguntó cuánto ni por qué. Simplemente salió a trabajar. Al llegar el mediodía, 2 montones de leña recién cortada quedaban perfectamente ordenados contra la pared de la cabaña. Sus manos estaban rojas por el frío, la piel lastimada por el mango de la sierra, pero no se quejó. Ella volvió a entrar, dejó la sierra con cuidado y se quedó junto a la estufa hasta que los dedos dejaron de temblar. Reed McAllister la miraba de reojo mientras remendaba la correa rota de la silla de montar. Había algo en ella que le traía recuerdos que llevaba años sin permitirse. Su madre también había sido una mujer callada. De sangre comanche, educada en una misión de Nuevo México antes de casarse con su padre. Tampoco hablaba mucho, ni en el pueblo ni en la iglesia, pero sabía leer el ambiente mejor que muchos hombres podían leer un mapa. Siempre decía que el silencio era un idioma propio, solo había que tener paciencia para comprenderlo. Reed no pensaba en su madre desde hacía mucho, no desde que murió en la epidemia de cólera del 75. Pero algo en Nia despertaba aquel silencio. No el que llena de miedo, sino el que llena de presencia. Ella no buscaba volverse invisible, buscaba estar firme. No le preguntaba sobre su vida ni lo presionaba, pero notaba los detalles, doblaba mejor las mantas por la noche, limpiaba las bisagras de la estufa. Al verles óxido, reacomodaba la repisa de la cocina sin decir palabra, ordenando los frascos de frijoles y manzanas secas por tamaño. Sin ruido, sin vanidad. Solo movimientos tranquilos y precisos. Esa noche, después de la cena, Reed sirvió 2 tazas de café y le alcanzó una. Luego se sentó frente al fuego, codos sobre las rodillas, y al fin dijo lo que llevaba guardando desde que comenzó la nieve. ¿Piensas quedarte hasta el invierno? Nia miró las llamas y luego a él. Sus ojos ya no mostraban temor, solo una decisión serena. Sí puedo. Él asintió. Entonces tendremos que racionar las provisiones. Y necesito ayuda en el techo antes de que caiga más nieve. Te ayudaré, respondió ella sin titubear. No preguntó si era bienvenida ni discutió. Solo afirmó tranquila. No hablaron mucho más. Se quedaron un rato en el resplandor de la lumbre, mientras el viento hacía vibrar las contraventanas, recordándoles lo lejos que estaban de todos. Antes de acostarse, Reed extendió otra vez la manta extra. Nia permaneció de pie junto a ella un instante y sin decir nada se acomodó más cerca del fuego. Se quitó el abrigo que usaba de día y se recostó otra vez, esta vez más próxima al calor, más cerca de él. Reed no se movió ni habló, pero durmió mejor esa noche que en muchos años. El frío arreció hacia el final de la semana. Al amanecer la nieve estaba tan dura que se podía caminar sobre ella. El cielo se mantuvo gris 3 días seguidos, sin señales de deshielo. Reed sabía lo que eso significaba, el invierno se instalaba de verdad. Cada mañana seguían una rutina pensada para resistir. Fuego primero, café, después agua en cubetas del pozo semihelado detrás del granero. Ya no era lujo encender la estufa, era necesidad. Igual que las comidas calientes, las capas de abrigo. Y vigilar las reservas como si fueran un reloj que marcaba la cuenta regresiva. Revisaba 2 veces frijoles, harina de maíz, tocino salado, manzanas secas, harina, manteca, café. Si lo administraba bien y cazaba algo antes de la próxima tormenta, llegarían a febrero sin tocar las reservas de emergencia. Pero haría falta ayuda y ahora la tenía. Nia se había adaptado al ritmo del lugar sin quejarse. Se notaba en cómo se movía. Ya no dudaba en abrir la puerta de la cabaña al amanecer, ni en cruzar el patio hacia el granero. Caminaba como quien entiende la tierra sin querer adueñarse de ella, solo respetándola, para no desperdiciarla. Aquella mañana estaba junto al tajo de leña, mangas arremangadas y el sombrero bajo.
Su aliento formaba nubes mientras alineaba un tronco helado y dejaba caer el hacha con precisión. Reed la observó desde el porche unos segundos antes de acercarse con otro brazo de leña. «Partes limpio», comentó. «¿Ya habías hecho esto?» «Sí», fue todo lo que dijo sin apartar la mirada. Reed dejó los troncos y asintió. «No tienes que hacerlo todo de una vez». «Lo sé». Esperó un momento y añadió. «He visto hombres partir peor». Eso le ganó el más leve gesto en la comisura de la boca. No era una sonrisa completa, pero casi. Trabajaron juntos hasta el mediodía. El esfuerzo no dejaba espacio para charlas, lo que a ambos les venía bien. Reed despejaba nieve del techo del granero, mientras Nia recogía huevos y barría el gallinero. Se encontraron otra vez junto al barril de agua, rozándose apenas los hombros al pasar. Ella no se apartó. Él tampoco. A primeras horas de la tarde, Reed bajó la bobina de soga que usaba para cargar leña y le pasó un extremo sin decir nada. Tenían que reforzar la cerca del oeste antes de que la siguiente nevada la sepultara. El suelo estaba duro, pero los hoyos de los postes seguían necesitando limpieza, y Reed McAllister no tenía tiempo de hacerlo solo. Nia no dudó. Amarró su extremo, ajustó el nudo una vez y lo siguió. Caminaron lado a lado la mayor parte del trayecto, las botas crujiendo sobre la costra de nieve. Reed notó que ella no preguntaba a dónde iban, ni cuánto duraría el trabajo. Simplemente hacía lo necesario. Al llegar a la cerca, Reed clavó el primer poste mientras ella lo mantenía firme. No hablaron salvo las señales de mano indispensables. Subir, bajar. Sostener. Ella no se cansaba con rapidez, aunque él notaba la rigidez en su pierna tras varias horas. Nunca mencionó el dolor. Trabajaron 3 horas y luego se sentaron en silencio contra una roca semienterrada, compartiendo un bizcocho y un poco de carne seca. Reed observó el cielo tornarse plateado con el sol ya bajando. «¿Sigues pensando en irte?», preguntó de pronto. Nia parpadeó. Bebió un sorbo de la cantimplora y lo miró de frente. «¿Me lo estás pidiendo?». No contestó Reed sin vacilar. Ella asintió una vez aceptando la respuesta y volvió a masticar. Era la primera vez que reconocían lo que estaban construyendo juntos, aunque ninguno lo hubiera dicho en voz alta. Esa noche Nia entró a la cabaña sin esperar invitación. Se quitó el abrigo, lo colgó junto al de él y se sentó a la mesa mientras él cocinaba. Cuando Reed sirvió los platos, ella alargó la mano y añadió sal al suyo sin preguntar. Él alzó una ceja. «¿Me observas tan de cerca?». Ella no sonrió, pero su voz tenía un matiz de calor seco. «Te gusta más de lo que admites». Era la frase más larga que le había escuchado. Después de cenar no se sentaron en extremos opuestos como antes. Nia se acomodó cerca del fuego lo bastante próxima para que sus rodillas se rozaran cuando ella se movió. Reed no se apartó. Sacó su navaja de bolsillo y empezó a tallar un trozo de pino sin buscar adornos, solo para mantener las manos ocupadas. Ella lo miró un rato, luego recostó la cabeza y cerró los ojos. El fuego chisporroteaba. La nieve siseaba suavemente contra las contraventanas. Afuera el viento se movía como algo que patrullara las colinas. «Tuve una hermana», dijo Reed en voz baja. Nia abrió los ojos sin hablar. Simplemente esperó. Vivió 2 años. La fiebre se la llevó. Después de eso mi madre habló muy poco. Decía que la tierra guardaba esas cosas. Nia no dijo nada, no de inmediato, como si entendiera más de lo que él había expresado. Reed no sabía por qué compartía aquello, quizá porque era la primera vez que no dolía contarlo. Quizá porque ella se lo había ganado. Esa noche Nia extendió otra vez su manta, pero esta vez lo hizo junto a la mesa más cerca de donde él dormía. No pidió permiso y él no hizo preguntas. Seguía habiendo distancia. Seguía el silencio. Pero ya no era el que separa, sino el que abre espacio para algo más. El amanecer llegó áspero. Un frío intenso se había instalado durante la noche, haciendo crujir las paredes de la cabaña bajo la escarcha. Reed despertó antes de la salida del sol como siempre. Pero esta vez su aliento flotaba como humo mientras se sentaba en el borde de la cama para calzarse las botas. El fuego se había apagado casi por completo. Se apresuró a reavivarlo antes de que el frío se adentrara en las tablas.
Miró hacia el lugar donde Nia había dormido. Ella no estaba. Por un instante su corazón dio un salto no de miedo, sino de esa alerta que se adquiere tras demasiada soledad. Se puso de pie, miró hacia la puerta y vio que seguía asegurada desde dentro. Entonces notó un pequeño rastro de huellas en la escarcha desde la manta hasta la esquina donde estaba la tina. Ella estaba allí en cuclillas mangas arremangadas, salpicándose el rostro con agua helada y respirando ante el golpe de frío. Un trapo colgaba del borde empapado a la mitad. Se estaba aseando. Reed se quedó quieto un momento sin saber si debía decir algo. Luego se volvió hacia la estufa. Para cuando el fuego prendió y la habitación empezó a calentarse, Nia ya se había envuelto en una manta y estaba junto a la mesa secándose las manos. Su piel lucía sonrojada por el agua, los nudillos rojos de frotarse. Su cabello húmedo y peinado hacia atrás dejaba ver más de su rostro que antes rasgos firmes, ojos cansados pero atentos. «Te vas a congelar haciendo eso», dijo Reed en voz baja. Ella encogió los hombros. Lo necesitaba. Él asintió. Lo comprendía. La piel limpia allí no era simple comodidad. Era recuperar un poco de control después de perder demasiado. Desayunaron en silencio frijoles, pan seco, café fuerte y negro. Después Reed salió a revisar los caballos. Cuando volvió, Nia estaba agachada junto al fogón, frotándose la pierna con cuidado. La venda se había aflojado. «Necesita revisarse», comentó él. Ella no contestó de inmediato. Luego lentamente ella asintió. Reed McAllister se arrodilló a su lado y comenzó a desatar la venda, sus dedos rozando la piel mientras la retiraba. El corte se había abierto un poco, no era grave, pero estaba en carne viva por el esfuerzo del día anterior. Había un leve hinchazón en los bordes. «La forzaste demasiado ayer», murmuró Reed. Ella no lo contradijo. Permaneció quieta dejándolo revisar la herida. Él humedeció un paño en agua tibia, lo escurrió y empezó a limpiarla con cuidado. Su respiración cambió no por miedo ni por dolor, solo por la tensión del momento. «¿Estás bien?», preguntó él. «Sí», contestó ella segura. Reed siguió en silencio. Mientras limpiaba notó pequeños detalles, la marca de una cicatriz a medio cerrar en la espinilla, un rasguño cerca del tobillo. Señales viejas. No era la primera vez que huía, quizá ni siquiera la peor, pero todo lo había resistido sin queja, solo aguantando. Al terminar tomó la lata de ungüento, untó un poco en los dedos y lo aplicó con suavidad. El muslo de Nia se tensó bajo su mano, pero ella no se apartó. El fuego crepitó. Por casi un minuto fue el único sonido en la cabaña. Entonces su voz quebró el silencio. «¿Por qué me ayudas?» Reed dudó un instante sin mirarla. «Porque nadie ayudó a mi madre cuando lo necesitó». Las palabras quedaron flotando en el aire. Nia no preguntó nada más. No era necesario. Él vendó la pierna con más firmeza, anudó la tela y se incorporó las rodillas crujiendo de tanto tiempo en cuclillas. «Necesitas descansar 1 o 2 días», dijo. «Puedo seguir trabajando. No tienes que demostrarme nada». Nia lo miró de verdad. Entonces no solo una mirada rápida, sino fija, como queriendo descubrir qué clase de hombre era. No por lo que decía, sino por lo que hacía cuando nadie lo observaba. Reed sostuvo su mirada. Después de un momento ella asintió. Ese día él reparó herramientas mientras ella, sentada junto al fuego, cosía con mano firme unos paños de silla desgarrados. Reed le ofreció sin explicaciones el viejo costurero de su madre. Ella lo aceptó sin preguntar por qué lo conservaba. Al caer la tarde, el viento volvió a golpear haciendo que la nieve rozara las ventanas como dedos tocando desde afuera. Prepararon una comida caliente de frijoles y raíces cocidas, y luego se sentaron a cada lado del fuego. Reed limpiaba su rifle mientras Nia afilaba una pequeña navaja que él le había dado días atrás. Un cuchillo discreto, fácil de ocultar y letal en las manos adecuadas. Antes de dormir, Reed colocó como siempre la manta extra cerca de la mesa, pero Nia dudó. Lo miró no con miedo, sino con algo distinto, una pregunta muda. Él no dijo nada. Ella caminó, tomó una manta y la tendió junto al fogón. Más cerca que antes se recostó de lado mirando las llamas.
Reed no habló ni se movió hacia ella, pero algo cambió de nuevo, algo importante. El silencio entre ambos ya no era frío. Estaba lleno de decisiones, de una confianza ganada a pulso, de cosas aún no dichas. El fuego ardió bajo y constante esa noche, un resplandor anaranjado que calentaba sin deslumbrar, suficiente para mantener la habitación templada. Reed se quedó en su silla de siempre, una mano sobre la taza de café que se enfriaba sin tocar la vista perdida entre la ventana y el hogar. Afuera el viento era un murmullo distante. No había tormenta todavía, pero se acercaba. Al otro lado, Nia yacía envuelta en su manta con los ojos abiertos. No fingía dormir. Miraba el fuego como si esperara una respuesta, algo que quizás ya intuía. Reed había guardado silencio todo el día, en parte por costumbre, en parte para no romper el delicado equilibrio. Confiar allí no era solo entre personas, también entre momentos. Una pregunta equivocada bastaba para deshacerlo todo. Esta vez fue Nia quien habló primero. Lo extraña, su voz suave pero clara surgió sin rodeos. Reed la miró sorprendido, no por la pregunta, sino por el hecho de que hablara. Extrañar qué, preguntó en medio del silencio. La forma en que era tu vida antes de que yo llegara. Él lo pensó. Creía que me gustaba, respondió. Pero era solo lo único que tenía. Nia asintió. No sonrió, pero algo en su postura cambió, menos tensión en los hombros, una respiración más tranquila. He guardado silencio mucho tiempo, dijo ella. Lo imaginé, contestó él. Ella se incorporó despacio, arropando las rodillas bajo la manta, mientras la luz del fuego dibujaba sombras suaves en su rostro. Sus ojos se veían cansados, no por el trabajo, sino por cargar demasiado durante demasiado tiempo. Reed McAllister se inclinó un poco hacia adelante, codos sobre las rodillas, manos entrelazadas. ¿Alguien te hizo daño?, preguntó en voz baja, sin exigir, solo queriendo comprender. Nia no apartó la mirada, pero se tomó su tiempo antes de responder. Sí, él asintió. No preguntó quién. No necesitaba saberlo. No esa noche. Ya no estoy huyendo, añadió ella. A Reed se le apretó el pecho, no de miedo, sino por el peso silencioso de esas palabras. No eran solo un dicho. Era una decisión, una que significaba mucho. Se quedaron así un buen rato, con el fuego iluminando el espacio entre ambos. Ya no parecía un vacío de dos personas evitando al otro, sino dos presencias escuchándose sin hablar. Cuando Reed se levantó por fin para echar otro leño al fuego, lo hizo despacio, sin querer romper el momento. Colocó la madera, acomodó el atizador hasta que las llamas revivieron, y al volverse hacia su cama, vio que Nia también se ponía de pie. Ella se acercó a donde él estaba tan cerca que él sintió el calor de su cuerpo en el aire frío que los separaba. No dijo nada, no lo tocó, solo alzó la vista y se encontró con sus ojos. Y eso bastó. Reed no se movió. Nia avanzó un poco más, lo justo para que sus brazos se rozaran. Esperó. Entonces él hizo algo que no había hecho en años, quizá desde antes de la guerra, antes de la bala que lo rozó, antes del largo silencio. Levantó su abrigo y con suavidad lo puso sobre los hombros de ella. Su respiración se agitó, no de temor, sino de algo más íntimo, algo pequeño, profundo. Cerró los ojos un segundo y los abrió de nuevo. Permaneció allí, y él también, en un movimiento callado, más una decisión que un gesto. Nia se recargó en él, su hombro contra su pecho, la frente en la tela de su camisa. No habló. Reed, casi sin pensarlo, la rodeó con un brazo solo para sostenerla, no para retenerla. No hubo beso, ni estallido de emoción. Solo calor compartido en una habitación que volvió al silencio, pero sin soledad. Permaneció así varios minutos. Sin palabras se movieron hacia la cama. Él se sentó a un lado. Ella lo siguió envuelta en su abrigo, eligiendo quedarse. Cuando él se recostó, ella lo imitó. Se acomodó a su lado, no debajo de él, con la cabeza cerca de su hombro, una mano en su pecho, los dedos curvados apenas en la tela. La luz del fuego jugaba en el techo, dibujando sombras que danzaban sin interrumpir. Reed no la buscó ni la atrajo. Simplemente permaneció quieto, respirando despacio, el corazón sereno. Ella estaba allí porque así lo quería, y eso lo era todo.
Al amanecer seguían juntos envueltos en calma, en calor, en algo que aún no tenía nombre, pero que era real y ya había comenzado. La mañana llegó sin palabras. Nia se movió lentamente, su cuerpo aún acurrucado contra el pecho de Reed, el brazo de él descansando a su alrededor sin presión. Por un momento ninguno se movió. El fuego se había consumido hasta un brillo rojizo y la cabaña guardaba silencio roto solo por el leve crujir de las vigas. Ella se incorporó primero, ajustó el abrigo de Reed sobre sus hombros y lo miró. Él abrió los ojos. No había sobresalto ni arrepentimiento, solo un largo instante quieto entre los dos. Algo había cambiado, estaba claro, pero nada se había roto. Era como si algo pendiente por fin encontrara su sitio, no por deseo, sino por reconocimiento. Reed también se sentó. Se frotó el rostro, estiró las piernas y luego se puso de pie. «Haré café». Ella asintió callada, todavía envuelta en la manta. Sus ojos lo siguieron no con recelo, sino con presencia, como si al fin lo viera, no como un posible peligro, sino como alguien que ya había demostrado lo contrario. No hablaron de nuevo hasta que el café empezó a hirvir. Entonces Nia preguntó suave. «¿Siempre has vivido solo?» Reed no la miró de inmediato. Sirvió 2 tazas, le pasó una y al fin respondió. «No siempre». Ella esperó a que él se sentara frente a ella, la vista fija en la taza. «Mi hermano murió hace 6 años, lo pateó un garañón en el extremo del potrero. Lo enterré bajo el álamo junto a la cerca. Después de eso quedé solo». Nia no habló, pero en su mirada había comprensión, como si supiera exactamente lo que es esa pérdida. «¿Y tu madre?», preguntó al cabo de un momento. «Era mitad comanche. Murió antes de la guerra. Fiebre. Mi padre también el mismo año». Nia lo miró largo rato y luego dijo en voz baja. «Tu tierra es tranquila». Reed asintió. «Por eso me quedé». Ella sostuvo la taza con fuerza, los dedos bien cerrados. Sus ojos volvieron al fuego. Y sin que nadie se lo pidiera comenzó a hablar. «Mi madre me enseñó a pescar cuando yo tenía 6 años. Decía que era la única manera de asegurarse de que nunca pasara hambre. Su voz no se quebraba. Era solo un hecho, un recuerdo firme, algo real, del que no debía avergonzarse». Reed McAllister no la interrumpió. «Murió durante los incendios del verano. Los soldados bajaron por el cañón buscando a una partida de guerreros. No los hallaron. Igual quemaron todo». Nia no continuó. No hacía falta. Reed se inclinó hacia adelante apoyando los codos en las rodillas. «Lo siento». Ella movió levemente la cabeza. «Eso fue hace años. Sobreviví». El silencio que siguió dijo más que las palabras. Reed conocía bien ese silencio, había vivido dentro de él casi toda su vida adulta. Aquella mañana comieron juntos sin apuro. Después, Nia tomó la canasta de huevos sin que nadie se lo pidiera y salió a la nieve. Reed la observó desde el porche. Ahora ella se movía como si ese lugar le perteneciera no solo a la cabaña, sino también a su lado. Las gallinas se alborotaron un momento, pero no se espantaron. Ya reconocían sus pasos, su manera de tocarlas. Ella murmuraba algo mientras trabajaba, palabras que él no alcanzaba a oír. Tal vez ni siquiera en español. Sonaba a consuelo. Pasaron el día en tareas tranquilas, cortaron carne, revisaron el gallinero, limpiaron el techo del granero de la nieve fresca. Reed le mostró cómo manejar el tiro de la chimenea. Nia le enseñó a torcer tiras de tela para encender fuego como le había enseñado su madre. Ambos aprendiendo. Ambos enseñando. Más tarde, junto al fuego, Nia tomó el cuchillo que él le había dado y se lo devolvió. Reed alzó una ceja. «Algo anda mal». Ella negó. «No. Ahora confío en ti». Reed miró la hoja un momento y luego se la regresó en silencio. «Consérvalo». No dijeron nada más por un buen rato. La noche siguiente, ella no esperó a que el fuego bajara ni a que la habitación quedara a oscuras. Simplemente caminó hasta la cama y se acostó a su lado sin vacilar, sin vergüenza. Reed la siguió tirando de la manta para cubrirlos. Sus manos se buscaron en la penumbra, no aferrándose ni explorando, solo descansando juntas.
Más tarde ella susurró algo contra su pecho, un nombre en su lengua que él no entendió, pero sintió su peso, la pena, la emoción en su voz. No preguntó qué significaba. Ella le había dado una parte de sí misma, y eso bastaba. Al terminar la semana, la cabaña ya no era solo de él, era de los dos. Las herramientas estaban limpias y guardadas, pero de otra manera. Las repisas más ordenadas. El suelo barrido con más frecuencia. Los silencios se llenaban de atención, no de inquietud. Cada movimiento era un acuerdo. Cada roce un pequeño aquí, sigo, no me voy. Afuera la tierra seguía endurecida y blanca bajo la nieve, pero adentro algo crecía tibio y firme, algo que no necesitaba nombre todavía. El cielo llevaba días cubierto de ese gris espeso que anuncia más nieve. La tormenta se demoraba, pero el frío calaba hasta los huesos. Reed y Nia ya tenían un ritmo tan parejo que hasta el silencio era parte de la estructura, como los troncos de las paredes o el viento contra las contraventanas. Compartían todo: faenas, comidas, calor, descanso. Pero esa paz seguía siendo frágil, no por lo que había entre ellos, sino por lo que aún existía más allá de las colinas. Y en la tercera mañana de la segunda semana de nevadas, la calma se quebró. Reed había salido a revisar la cerca tras una noche de viento fuerte. Nia cuidaba las gallinas en el corral trasero. El frío era intenso pero soportable, y no había nevado de nuevo en días, solo el lento goteo de hielo derritiéndose del techo del granero. Entonces los vio 3 jinetes, lejos, tal vez a 1 kilómetro, cruzando la loma del este, en fila lenta. No galopaban, ni siquiera parecía que tuvieran prisa, solo avanzaban. Pero sus siluetas no encajaban. No eran cazadores ni peones. 2 erguidos en la silla, limpios. Uno con un sombrero demasiado alto para un hombre de campo. Los otros 2 llevaban abrigos oscuros. Sin alforjas, sin presas, sin herramientas. Solo armas. Reed no hizo señas ni dio aviso. Se apartó del sendero y se agachó tras una hondonada junto a la arboleda. Los siguió con la mirada hasta que desaparecieron detrás del risco sur. Sus manos se mantenían firmes, pero el estómago se le encogía, no de pánico sino de preparación. Dio media vuelta y regresó rápido a la cabaña, cortando entre los árboles, las botas crujiendo sobre la tierra helada. Cuando entró, Nia ya lo estaba mirando. Ella lo leyó en su rostro antes de que él dijera palabra. 3 jinetes, anunció Reed McAllister. En la loma del este. La expresión de Nia apenas cambió, pero su respiración se cortó un instante. ¿Los conoces?, preguntó Reed. No. ¿Segura? Ella asintió. Pero vienen buscando. No solo de paso. Ya lo imaginaba, murmuró Reed. Caminó hasta el rincón, revisó el rifle, y luego el revólver. Ambos cargados. Listos. Nia permaneció junto a la estufa, una mano aún aferrada a la cuchara de madera con la que removía el guiso antes de que él entrara. ¿Quieres que me vaya?, preguntó. Su voz era serena, pero en el fondo tenía algo firme. No era miedo, no era súplica. Reed se volvió y la miró de frente con atención. No. Ella lo observó largo rato. Si preguntan, ¿qué dirás? ¿Que no escondo a nadie?, respondió él. Y es verdad. Tú ya no te escondes. Los ojos de Nia se suavizaron apenas. Aún así se prepararon. Reed la llevó afuera y le mostró un sendero lateral que se internaba en los pinares detrás del granero, donde el terreno se hundía y podía ocultar huellas mejor que la nieve abierta. No era un plan de fuga, solo una precaución. Dejó el rifle en la cabaña, pero mantuvo el revólver cerca, llevándolo a la vista cuando salió a cortar leña esa tarde. No quería parecer un hombre esperando problemas, pero sí dejar claro a cualquiera que lo vigilara que no estaba desarmado. Los jinetes no regresaron ese día, pero dejaron su marca. Esa noche, cuando terminaron las faenas y las lámparas quedaron bajas, Nia no se tendió junto al fuego. Caminó hacia la cama sin vacilar. Sus movimientos eran precisos, la mirada concentrada. Reed se quedó de pie un momento junto a la estufa, sintiendo el peso de lo que ella no había dicho. Luego la siguió sentándose a su lado. Si ellos vienen, dijo ella en voz baja. ¿Y si traen a otros? No vendrán,
Pero si lo hacen, insistió, no dejes que me lleven. Su voz sonó firme. No rogaba. No pedía. Solo enunciaba lo que no podría soportar. No lo permitiré, aseguró Reed. Ella le tomó la mano y él se la dejó tomar. Aquella noche durmieron poco. Permanecieron muy juntos, compartiendo aliento y calor bajo mantas pesadas atentos al viento de afuera. Y en ese silencio, empezó a asentarse una idea nueva en la mente de Reed. No era miedo ni sospecha, sino algo más cortante. ¿Qué haría si la amenaza se volvía real? ¿Hasta dónde llegaría para proteger esto? No había pedido que ella llegara. No lo había planeado. Pero ella estaba allí. Y lo que habían construido, aunque callado e incompleto, era más real que todo lo que él había tenido en años. Nia ya no era una invitada. No era una pasajera. Era su hogar. Y ahora que sabía lo que eso significaba, no pensaba cederlo. Ni a hombres con preguntas, ni al pasado, ni a la nadie. Los jinetes regresaron al cuarto día. No con prisa, no con una partida armada. Solo dos esta vez, el alto del abrigo limpio y el de ojos entornados que montaba demasiado erguido, como quien jamás ha trabajado de verdad la tierra. No venían en actitud de ataque, pero tampoco ocultaban sus rifles. Reed los vio antes de que alcanzaran la entrada. No se escondió. Se quedó de pie a la vista con el abrigo puesto, el revólver al costado y una mano apoyada en el barandal de la cerca. Nia, según lo acordado, permanecía adentro observando por la cortina. El jinete que iba adelante inclinó el sombrero cuando se detuvieron. «Buenos días», saludó. «Buenos días», respondió Reed con un leve gesto. «Estás lejos del pueblo», comentó. «Solo de paso», dijo el hombre midiendo las palabras. «Trabajo con el juez Renshaw de Laramie. Hemos seguido un rastro por un buen trecho. Oímos que quizá tuviste una visita». La mandíbula de Reed se mantuvo firme. «Aquí no recibo huéspedes. Solo trabajo la tierra». El segundo hombre dirigió una mirada hacia el granero. «Viste pasar a una mujer, una joven mestiza de unos 20 años. Dicen que viaja hacia el oeste a pie, tal vez herida». Reed no parpadeó. «¿Ven alguna huella en esta nieve?» Wade se acomodó en la silla. «Nadie acusa, nada», aclaró. «Solo preguntamos. Hay una recompensa no por captura», añadió rápido, sino por información. «Algunos solo quieren saber si ella está bien», dijo el hombre. Reed McAllister sostuvo la mirada de los dos jinetes por un largo momento antes de responder. «Quien de veras busca saber si alguien está bien, no manda hombres armados con rifles y recompensas». Los forasteros se miraron entre sí. Wade carraspeó. «Escuche, señor McAllister. Hay una familia de predicadores en Rock Hill. Perdieron a un hijo en un asalto cerca de Red Fork. Vieron a una muchacha mestiza huyendo de la escena. En el pueblo no se fijan en los detalles, solo quieren a quién culpar». «¿Y cuál es la verdad?», preguntó Reed con voz firme. «La verdad», respondió Wade con cuidado, «es que ese joven intentó tomar lo que no era suyo, y la muchacha se defendió». El rostro de Reed no cambió. Wade se inclinó un poco en la silla. «Mire, no me importa lo que pasó, pero tengo hombres que seguirán rondando hasta asegurarse de que ella no esté aquí». «No está», dijo Reed. Wade asintió lentamente. «Bien». Giró su caballo sin añadir nada más. El segundo hombre vaciló, pero lo siguió. No miraron atrás. Reed los contempló hasta que desaparecieron tras la loma, el sonido de los cascos perdiéndose entre los árboles. Solo entonces soltó el aire sin alivio, solo con la certeza de que el momento había concluido. Regresó a la cabaña. Nia estaba de pie junto a la mesa, inmóvil como piedra. «¿Se fueron?», preguntó ella. «Sí». No quiso saber qué habían dicho. No hacía falta. Caminó hasta la estufa y sirvió 2 tazas de café con mano firme sin titubeo. Reed se sentó frente a ella, tomó la taza, bebió y por fin preguntó. «Era cierto, ¿verdad lo que contaron?». Nia asintió. «El hijo del predicador me encontró cerca del arroyo.
Dijo que me ayudaría, pero quiso llevarme de regreso. Me llamó propiedad. Corrí. Él me siguió. Yo llevaba una hoja. Lo mataste. No esperé a ver. Reed asintió despacio. Hiciste bien en no esperar. Ahí terminó el asunto. Sin juicios. Sin miedo. Solo comprensión. El resto del día transcurrió como de costumbre. Partieron leña, revisaron las trampas y reforzaron la puerta del granero antes de otra tormenta. Pero algo había cambiado. La sombra que había acompañado a Nia desde aquella primera noche en el granero por fin se había disipado. Esa noche no esperó a que él la buscara. Se acercó por propia voluntad, sin palabras, sin silencio incómodo. Solo presencia. Se tendieron juntos, no como fugitivos, ni simples sobrevivientes, sino como algo más firme, algo elegido. Con la primavera la nieve comenzó a derretirse. El arroyo detrás del granero volvió a correr con fuerza, y el aire olía a tierra y hierba fresca. Nia sembró hierbas en la ventana, algunas de su niñez y otras que Reed nunca había oído. Ella empezó a tallar utensilios de hueso para la cocina. Reed le construyó una repisa nueva para secarlos. Viajaron juntos al pueblo varias veces. Nadie hizo preguntas. La palabra de Reed bastaba. Cuando la gente la notaba, solo miraba una vez y luego apartaba la vista. La tierra tenía sus propias leyes y su gente también. Para cuando llegó el verano, las gallinas se habían duplicado. El huerto rebosaba de calabazas y papas, y Reed había añadido otra habitación. No para visitas, sino como almacén. Seguía habiendo una sola cama. Una noche, sentados en el porche, Nia tomó su mano. Reed la miró con el rostro iluminado por las últimas franjas naranjas del sol que se perdía tras la sierra. ¿Crees que siempre estaremos aquí?, preguntó ella. No pienso irme a ningún lado, respondió sin dudar. Ella asintió y sonrió. No era una sonrisa de compromiso, sino la de quien sabe que por fin ya no hay dónde huir, que no habrá más noches escondiéndose en graneros. Estaba en casa. Y él también.